tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. Bueno, para la plática de esta noche quisiera empezar platicando un poquito libremente acerca del primer fundamento de la atención al cuerpo. En realidad este cuerpo es una maraña de dependencias y necesidades. Es algo realmente problemático, pero es difícil de ver esto por diversas razones. Algunas de ellas son culturales, pero más de fondo la razón es que lo que nos impide ver la realidad del cuerpo es nuestra ignorancia. Solo cuando la mente se encuentra un poco más tranquila, más enfocada, es capaz de poder analizar con más detalle qué es lo que está sucediendo con el cuerpo. Si realmente nos diéramos cuenta de la realidad, creo que consideraríamos nuestra situación casi como una situación de emergencia. Dije que es una maraña de dependencias y necesidades. Y bueno, en este tipo de pláticas a veces vale la pena ir enumerando algunas de estas situaciones. Consideren ustedes, por ejemplo, el pelo de la cabeza, pelo del cuerpo. ¿Qué pasaría si no le diéramos atención al pelo? Si no lo laváramos, si no lo peináramos. Pues habría un cierto problema de estética y un cierto problema de convivencia social, ¿no? Imagínense si no laváramos nuestro pelo. Sería una situación muy desagradable para la gente que estuviera cerca de nosotros. Y desde luego por convención social también no sería una cuestión muy estética. Otro problema es, por ejemplo, no lavar el cuerpo, no lavar la piel del cuerpo. Si no lo hacemos, también nos metemos en serios problemas, porque proliferarían ciertas bacterias que son patógenas y demás, hongos, y eso traería problemas. Por otro lado, también hay que cuidar la piel protegiéndola del sol, por ejemplo. Si no usamos ropa o si no usamos protectores solares o no nos resguardamos del sol, entonces surgen tremendos problemas para mucha gente. Hace poco saludé a un primo que no había yo visto por varias décadas y
él había vivido en Cancún como 15 años, algo así. Y tenía una lancha y entonces salía en la lancha todos los días a pasear en el mar. Se la pasó súper bien, muy muy bien. Pero esta vez que lo saludé no tenía mucho, que había tenido una serie de cirugías en la cara y en la espalda, en los hombros. Una cosa terrible, terrible, porque empezó a tener problemas de cáncer en la piel y tras las cirugías había quedado en un estado terrible. Entonces, el cuerpo es una cosa muy sensible a los elementos. Hay que protegerlo, es muy frágil, cuando se sujeta a la abrasión, a la presión, a la tensión, el cuerpo sufre alteraciones, muchas veces son dolorosas. Es decir, es una cosa que tiene que estar constantemente resguardada, ¿no? Y si no llevamos a cabo esta actividad de resguardo, entonces hay problemas peores, ¿no? ¿Nunca han pensado qué pasaría si no se lavan los dientes? Es una cosa terrible. Cuando era yo niño me daba flojera no lavarme los dientes y no lo hacía. Y entonces mis papás me regañaban porque, pues sí, era un problema. Tenía un aliento espantoso, era terrible. Llegó un momento en que yo no me aguantaba, entonces tenía ya que lavármelos. Y se forma sarro rápidamente. Y es todo un problema. Entonces, pero además hay otro problema: si no se lavan los dientes, desde luego vienen cuestiones como picaduras, ese tipo de problemas, y entonces pues hay infecciones. Y otro problema también es un problema digestivo. Si no se lavan la boca, si no se lavan los dientes, pues hay proliferación de bacterias que por consecuencia van al tracto digestivo y causan también problemas estomacales e intestinales. Toda una serie de problemas. Entonces, dense cuenta, como decía yo, una maraña de dependencias y necesidades. Entonces, el cuerpo es dependiente de que constantemente le tengamos que dar esta atención, ¿no? Entonces, en realidad somos esclavos del cuerpo, verdaderos esclavos, ¿no? Tenemos que estar atendiéndolo todo el tiempo, sus necesidades, que ya quiere esto, que ya quiere el otro, y ahí tenemos que estar atendiéndolo, ¿no? Además de que se enferma a veces, ¿no? Y si no lo atendemos con medicinas, pues entonces eso sí que es un problema, porque hasta podemos morir. Un problema. Hay que ponerle un techo arriba, hay que ponerle 4 paredes para resguardarlo de los elementos, hay que arroparlo, hay que darle medicinas. Y es una lata, porque de hecho hay que darle medicina todos los días, porque en realidad el cuerpo es una enfermedad, estamos enfermos desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Hay que darle su medicina todos los días. La comida es otro nombre para medicina, y es la peor enfermedad. El hambre es la peor enfermedad de la que sufre el cuerpo, y hay que estar tratando esa enfermedad, que además es incurable. Es incurable. Entonces es un poquito como una necedad, ¿no? Porque se le tiene que estar curando con un remedio que es nada más medianamente satisfactorio, ¿no?
Además, el remedio no dura mucho tiempo. Si acaso durará un par de días y ya entonces el cuerpo empieza a resentir terriblemente la ausencia de comida, ¿no? Entonces, fíjense qué curiosos somos los humanos, ¿no? Y nadie protesta, ¿no? Ahora, aquí en estas cuestiones de la política, cualquier cosita que si ya le subieron el boleto al metro, la gente sale y empieza a protestar y tiran gobiernos y bueno, por un boletito del metro que cuesta un poquito más caro, ¿no? ¿Y por qué nadie protesta por esta situación en la que estamos muchísimo más terrible, ¿no? Esta terrible dependencia y esclavitud a la que está sometido el cuerpo, ¿no? Es una cosa realmente terrible. ¿Y qué pasaría si se dejan crecer las uñas indefinidamente? Es un problema también. No, sería un impedimento para manipular muchas cosas. La gente que tiene sus celulares, yo creo que sufriría mucho. No podrían hacer el texting así tan facilito, ¿no? Entonces, y además, bueno, sí, ese es otro aspecto, para que vean nada más qué tan perverso es qué tan perversa es la situación. Hay mujeres que para supuestamente verse más atractivas, se ponen unas uñotas, pero como, así como de pulgada de largo, sí. Yo he visto eso. Y así andan. Es realmente chistoso. Bueno, yo tenía un tío, mi tío Luis. Él se dejaba una uña del meñique se la dejaba crecer también, así como media pulgada. No les voy a platicar por qué, pero lo utilizaba como un instrumento de cierta utilidad. Bueno, vamos a darle el beneficio de que tenía cierta utilidad, pero en general, imaginen si dejáramos crecer las uñas de las manos y los pies, sería un problema también. Y así nos podemos ir, bueno, o sea, toda la noche, hablando de las desventajas y problemas del cuerpo, ¿no? Además de las inconveniencias, es bastante, tiene aspectos muy repulsivos, ¿no? Emite gases terriblemente desagradables al olfato, ¿no? Pobre de la gente que casada o rejuntada que tiene que compartir una cama. Los compadezco. Y bienaventurados los que duermen solitos en su cama. Sí. Toda clase, ya, mejor no sigo porque no quiero Esta plática es para budistas solamente, no es para otros oídos. En fin, como digo, podría seguir enumerando toda esta problemática, pero aquí el punto es ¿no? ¿Cómo es posible que permitamos esto? De regreso a lo de las protestas, ¿no? O sea, ¿por qué lo permitimos? Bueno, a ver si coinciden ustedes conmigo, pero yo creo que lo permitimos porque hay algo en nuestra mente que nos hace tolerar todo esto, ¿no? Que es prácticamente intolerable o casi intolerable, ¿no? Y eso que nos hace tolerar todo esto es como una balanza, ¿no? Estamos pagando un precio por algo. Y este precio tan caro que estamos pagando es por algo que
pues si fuera un buen negocio, pues, debería ser de más valor o de más satisfacción, o de tal forma que se compensara, ¿no?, el precio. Pero esa cosa por la cual intercambiamos esta situación, pues es la satisfacción sensorial. Ese es todo este problema, todas estas enfermedades, toda esta esclavitud terrible. Estamos dispuestos a ir a través de todo esto simplemente por un poquito de satisfacción sensorial aquí y ahí, porque ni siquiera es continuo. La satisfacción sensorial es momentánea, a ratos. A ratos vemos algo agradable, oímos algo agradable, degustamos algo agradable, a ratos, ni siquiera es continuo. Y no nada más eso, porque además hay desventajas extra, porque en la misma medida en que hay placer sensorial, pues también hay sensaciones desagradables de todo tipo, tanto mentales como físicas. O sea, todavía más desventaja. Pero es precisamente la naturaleza de la ignorancia, de nuestra ignorancia, en el sentido budista, de avijja, ese factor mental que se opone a la sabiduría, esa es la que nos convence de que el negocio es bueno. Y lo malo es que nos lo creemos. Ahí está el problema, que sí nos lo creemos y por eso continuamos persiguiendo el placer sensorial como el burro que persigue a la zanahoria que pende de un palito y un hilo que se le pone enfrente, ¿no? Y así es como va el cuerpo, así va caminando por la vida, ¿no? Desde que nace hasta que muere, estamos persiguiendo la zanahoria, ¿no? Entonces, para la persona, para el budista practicante, para el meditador, esa es la persona que tiene la oportunidad de empezar a ver que no es un buen negocio. Si ustedes tratan de convencer a cualquier otra persona, no la van a convencer. A duras penas nos convencemos a nosotros mismos, en sentido teórico, por lo menos. Pero aquí el chiste es convencernos no teóricamente, sino vivencialmente. ¿Y esto cómo se logra? Bueno, el problema es, como les dije, es la ignorancia. Y debido a esta ignorancia, avijja, ignorancia de cómo son las cosas realmente, debido a esta ignorancia, desarrollamos un deseo muy fuerte de existencia. Y este deseo de existencia es el que nos hace tomar y retomar este cuerpo una y otra vez. A pesar de las miles de desventajas y problemas que tiene, pero ahí estamos. Nuevamente tomamos este agregado material una y otra vez, existencia tras existencia. Entonces el problema es que, como dice el Buda, no hay un inicio discernible para esta ignorancia. O también lo dice en otras palabras, dice, no hay un inicio discernible para el devenir de los seres, ¿no? Este constante morir y renacer, morir y renacer. O sea, no hay así de terrible es la situación, ¿no? Yo inicié la plática dándoles un ejemplo de lo que es nada más una vida. Y ya así ya es terrible. Ahora imagínense, venimos de un historial que no tiene prácticamente principio, o no tiene principio discernible. Es lo que dice el Buda, no se aventura a decir más, simplemente dice, no es discernible.
Pero eso les da la idea de la magnitud del problema. Quiere decir que por eones y eones y eones no hemos podido salir de esta trampa, porque es una trampa, la trampa del cuerpo. Es como si estuviéramos atrapados. Entonces, la única forma en la que vamos a poder entender que es un mal negocio es viendo las cosas claramente, viéndolas como realmente son. ¿Por qué? Porque solamente viendo las cosas como realmente son, vamos a tener el suficiente desencanto con el cuerpo, como para decir, hasta aquí nada más, ya no quiero seguir con este negocio, no me convence del todo. Pero como les decía en una plática anterior, para poder ver las cosas tal como son, tenemos que desarrollar concentración. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo en este retiro. Entonces, hay una relación, ¿sí?, directa. El por qué queremos desarrollar concentración. ¿Por qué es tan importante? Porque a través del desarrollo de concentración podemos ver las cosas tal como son. Eso quiere decir que podemos ver realmente el cuerpo como es. Es el primer fundamento de la atención. Y solamente a través de verlo directamente, lo podemos entender directamente, no teóricamente. Teóricamente me lo entienden y sin embargo dentro de 2 semanas vamos a estar tratando de ver qué cosa nos comemos o qué sacamos del refrigerador que sea deliciosa, ¿no? O sea, prácticamente vamos a seguir casi con nuestras rutinas, persiguiendo placeres sensoriales, ¿no? Pero en la medida en la que practiquemos y entendamos, en esa medida empezaremos a poner un poquito de distancia, ¿sí? Y estaremos encaminados precisamente a llegar a ese punto en que hay un desencanto con el cuerpo. Y no nada más con el cuerpo, sino con el resto de los agregados, ¿sí? Pero bueno, me centro en el cuerpo porque si entendemos claramente el cuerpo, automáticamente entendemos los demás agregados. Bueno, entonces, ahora, en relación, les decía, si desarrollamos concentración, veremos las cosas tal como son, veremos el cuerpo tal como es y veremos que el cuerpo realmente es desventajoso, tal como se los dije ahorita, ¿no? Es desventajoso, es dependiente y como tal es impermanente también. Y también otra característica es que es carente de ser, no hay un yo detrás del cuerpo. Es un proceso, es un conglomerado de cosas dinámicas. Como les decía, es una maraña que está constantemente en cambio, en movimiento. Eso es lo que es. Cuando hay ese desencanto, porque lo vemos tal como es, entonces viene el desapasionamiento con respecto al cuerpo y con respecto a todo lo relacionado con el cuerpo, el resto de los agregados. Y cuando hay un desapasionamiento con respecto a eso, viene la liberación. Ya no está uno sujeto, ya más a eso. Y cuando hay liberación, hay visión y conocimiento de esa liberación, y ese es el punto final. Ese es el punto en que la persona se torna en un arahant, y en ese momento esa persona ya no está esclavizada por el cuerpo. No nada más en esa existencia, sino simplemente ya no volverá a estar esclavizada porque ya no vendrá ninguna existencia sucesiva. Ahora, vamos a verlo desde otro punto de vista. Si esa sed
de satisfacer los sentidos, esa sed de existencia, viene de la ignorancia. Pero el Buda decía que esa ignorancia tiene un nutrimento, ¿sí? Si le cortamos el nutrimento al cuerpo, el cuerpo se muere. Y si le cortamos el nutrimento a la ignorancia, entonces se muere. Y lo que queda es sabiduría. Y sabiduría es lo que nos libera con respecto a la existencia. ¿Ok? Entonces, ¿pero cuál es el nutrimento de la ignorancia? Pues el nutrimento de la ignorancia, dice el Buda, son los 5 impedimentos. Fíjense qué interesante. Los 5 impedimentos es precisamente con lo que trabajamos aquí todos los días. Es nuestro objeto de trabajo. Todo lo que hacemos aquí todos los días, todo el día, es batallar contra los impedimentos. Batallar contra el deseo, la aversión, letargo y torpeza mental, agitación y preocupación y duda. Pues esos 5 impedimentos es lo que sostiene a la ignorancia. ¿Y cómo lo hacemos para... ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer con respecto a esos impedimentos? Pues es suprimirlos a través de la concentración. ¿Por qué? Porque cuando estos quedan suprimidos, entonces tenemos una situación en la que la mente está libre, por lo menos momentáneamente, de impurezas mentales, estos impedimentos, y entonces puede ver claramente las cosas tal como son. Entonces, he ahí la gran ventaja, y ya sabemos que la conexión es que si vemos las cosas tal como son, tenemos una oportunidad de liberarnos y de deshacer este mal negocio. Ahora, simplemente para continuar con la línea de exposición del Buda, él dice que en turno estos 5 impedimentos tienen su nutrimento, es decir, tienen su causa. ¿Y cuál es la causa? Es, dice él, las 3 formas de mala conducta, los 3 modos de mala conducta: mala conducta mental, mala conducta verbal y mala conducta física. ¿Sí? Entonces, esa mala conducta es la que nos mantiene constantemente en contacto o nos tiene en el medio de los 5 impedimentos. Lo que pasa es que cuando venimos a un retiro como este, es cuando nos damos cuenta del problemón que son los 5 impedimentos. Simplemente traten de concentrarse. Vean lo difícil que es. Dificilísimo. Porque la mente siempre está queriendo fijarse en otra cosa, deseo sensorial, o la mente está turbada con aversión o cualquiera de sus formas, y entonces no podemos concentrarnos, y todos los demás. Entonces, esa es la situación. Ordinariamente no vemos eso en la vida diaria. ¿Por qué? Porque no estamos en las condiciones para verlo fácilmente. Entonces simplemente vamos ahí de la mano con los impedimentos todo el tiempo. No lo vemos como un problema, vivimos íntimamente con ellos, ¿sí? Dejando que hagan lo que quieran. Y claro, hay grados en diferentes personas. Entonces, hay personas con muy mala conducta, hay personas con no tan mala conducta. Entonces, hay personas muy esclavizadas por los impedimentos y hay otras no tanto. Pero bien, las formas de mala conducta
tienen también su nutrimento, decía el Buda. Y ese nutrimento es la carencia de restricción sensorial. Como no somos capaces de restringir nuestros sentidos, le damos rienda suelta a nuestro deseo de satisfacerlos y por eso nos portamos mal de mente, de palabra o de acción. Esa es la realidad. Entonces, casi nunca se nos ocurre restringir. A la gente ordinaria no se le ocurre restringir sus sentidos. Ya lo habíamos platicado, que era una de las cosas que se promovía en el monasterio, en el retiro, ¿sí? Controlar la vista, controlar el oído, controlar la lengua, el cuerpo, la mente. ¿Para qué? Para que no salga, para que la mente deje de proliferar, deje de perseguir las cosas como si fuera un animal salvaje. Entonces, es importante practicar la restricción sensorial en general, no solamente en los retiros, ¿no? Y podemos hacer bastante al respecto en nuestra vida diaria, ¿no? Podemos reducir, por ejemplo, el tiempo que vemos televisión o el tiempo que estamos con el telefonito, con la tablet. Eso sería practicar restricción sensorial. O cualquier otra forma de satisfacer los sentidos. Podemos también moderarnos en la comida, en muchas cosas. Entonces, y esa falta de restricción sensorial también pues tiene su nutrimento. Y el nutrimento de esa falta de restricción sensorial es que no tenemos atención plena con comprensión clara. Porque si tuviéramos atención plena con comprensión clara, entonces seríamos capaces de restringir los sentidos. Seríamos capaces de jalarle la rienda, ¿sí?, a esos corceles desbocados y los podríamos controlar. Entonces, esa capacidad de jalar la rienda es el grado que tengamos de atención plena. ¿Sí? Entonces, atención plena con comprensión clara, así es como se define. ¿Comprensión clara de qué? De cuál es el propósito de nuestras acciones. Comprensión clara de lo adecuado de nuestras acciones. Sí, porque podemos tener un objetivo, pero tenemos que preguntarnos, ¿es adecuado o no es adecuado? Después, comprensión clara del entorno del meditador. Y esto es en relación a los 4 fundamentos de la atención. ¿Qué es lo que cuál es mi ámbito en términos de qué es lo que me permito o no me permito? Y en este caso se refiere a que ese ámbito del meditador son precisamente los 4 fundamentos de la atención. El ámbito apropiado, es decir, es la forma apropiada de considerar nuestro entorno. Y finalmente la última parte se define como comprensión clara de no ilusión. ¿Sí? El darnos cuenta de qué cosas que inciden en nuestros sentidos son cosas que son realmente engañosas, ilusorias, que nos apartan de realmente
ver las cosas adecuadamente. Y eso estamos rodeados completamente de eso, ¿no? O sea, desde comerciales, desde lo que la gente nos dice, televisión, radio, internet, lo que ustedes quieran. Casi todo es, todo está, todo va acompañado de una gran dosis de inducción, de ignorancia. Pero si nos restringimos a los 4 fundamentos de la atención, ahí no hay ningún problema. Eso sí lo podemos atender y sí lo podemos ver y experimentar sin ningún peligro. Ese es un punto importante de reflexión. Piensen en ello. Bien, y la ausencia de atención plena con comprensión clara, dice el Buda, tiene también su nutrimento o su causa. Y la causa de eso es ayoniso manasikara, que quiere decir carencia de atención propia, carencia de atención sabia o carencia de atención apropiada. Y eso quiere decir que lo siguiente es la forma correcta de ver las cosas, la incapacidad de ver las cosas correctamente. ¿Y cómo deberíamos ver las cosas? ¿Cómo son las cosas cuando aplicamos Yoniso Manasikara? Yoniso Manasikara, una traducción aproximada, es el trabajo de la mente que va al origen. ¿Sí? Es como tener que ir al origen de las cosas y verlas por lo que son. ¿Sí? Y en su forma más general se refiere a 4 cosas. Ver las cosas que son impermanentes como impermanentes. Ver las cosas insatisfactorias como insatisfactorias. Ver las cosas impersonales como impersonales. Y considerar el cuerpo tal como realmente es. Porque lo que hacemos constantemente, o lo que sucede en el ámbito humano, es exactamente al revés. Vemos las cosas impermanentes como si fueran permanentes. Y debido a esa equivocación, pues sufrimos terriblemente, ¿no? La gente no vive para siempre, pero actuamos y la consideramos como si vivieran para siempre, y no es así. Y entonces cuando la gente se muere o se va o desaparece, entramos en shock. ¿Por qué? Porque no consideramos las cosas correctamente. Aquello que es realmente insatisfactorio lo consideramos como satisfactorio a cada rato, todo el tiempo. Ah, esto es muy satisfactorio. Ah, esto también. Y esto me encanta. Y esto también. Muy satisfactorio. Y no es así. Y ustedes pueden pensar en los ejemplos. O sea, ¿para qué doy ejemplos? Estamos rodeados de esa situación. Y después, una de las particularidades es que consideramos a las cosas que son realmente impersonales como si fueran personales. Hasta en el modo de lenguaje decimos, lo tomamos muy personal. No lo tomes tan personal, porque si lo tomas personal te va mal. Hasta en el lenguaje coloquial hay un poquito de sabiduría. Y efectivamente, no hay un yo, no hay una entidad inmutable, permanente, sustancial, que nos soporte. Y además caemos en la ilusión de que no solamente somos poseedores de nuestro yo, sino nos sentimos poseedores del cuerpo, de la mente, y además de cuestiones que van más allá del cuerpo y la mente, ¿no? Extendemos nuestro ego, nuestro yo, a nuestro coche, por ejemplo, a nuestra casa, a nuestras propiedades,
hasta personalizamos, nos apropiamos de otras personas, decimos mi novia, mi esposa, como si realmente nos perteneciera, ¿no? Y la consideramos como una extensión de nuestro ego también. O sea, totalmente equivocado. Y finalmente, la última parte es considerar al cuerpo como atractivo. Es otra consideración impropia, poco sabia. Ya les dije al principio de la plática, ¿por qué no es atractivo? Podemos, como les dije, toda la noche hablar de lo poco atractivo del cuerpo, de lo poco conveniente del cuerpo, de lo problemático que es. Eso sería ver las cosas de forma apropiada. Entonces, ¿y por qué razón dice el Buda, o cuál es el nutrimento de no ver las cosas apropiadamente? Dice el Buda, es la falta de fe. Es falta de fe. Cuando hay falta de fe, no hay razón por la cual la mente quiera acercarse a las enseñanzas y a través de ellas empezar a ver las cosas de esta forma. ¿Sí? Y luego dice el Buda, ¿y cuál es el nutrimento de la falta de fe? Pues es la enseñanza errónea. Las enseñanzas y las nociones erróneas son el nutrimento de la falta de fe en el Dhamma. Y dice él, ¿y cuál es el nutrimento de esas enseñanzas y nociones erróneas? Dice el Buda, finalmente las malas amistades, las malas asociaciones con otros. ¿Sí? Entonces, la mala compañía. Entonces, el principio de todo es la mala asociación. Nos situamos en el clan equivocado, en la banda equivocada. Y de esa forma no escuchamos las cosas que tenemos que escuchar. Y al no escuchar las cosas que no tenemos que escuchar, no tenemos fe. Al no tener fe, no vamos a tener inclinación para aprender y ver y tratar de ver las cosas en forma sabia, en forma apropiada. Y sin eso, pues no podremos entonces desarrollar atención plena con comprensión clara. Y sin eso no podremos restringir los sentidos. Y si no somos capaces de restringir los sentidos, pues entonces nos vamos a portar mal. Y si nos portamos mal, no vamos a poder librarnos de los 5 impedimentos. Y si no nos libramos de los 5 impedimentos, entonces no nos vamos a librar de la ignorancia. Y si no nos libramos de la ignorancia, no vamos a librarnos de nuestro deseo de existencia y de continuar cargando con esta maraña de dependencias y necesidades que es el cuerpo. Y seguiremos entonces con un muy mal negocio, muy mal, aceptando un arreglo pésimo. Además de que al final de cuentas también el cuerpo se muere, ¿eh? Eso no lo mencioné. O sea, al final salimos perdiendo completamente, ¿no? Porque no es posible sustentar el cuerpo. Esta fuente de placer, este sustento de las 6 bases sensoriales no lo podemos sustentar para siempre, ¿no? Tiene un tiempo de vida limitado. Entonces, pésimo negocio. Piénsenlo bien. Realmente es una de las reflexiones así de cajón, ¿eh?
la contemplación del cuerpo, le puede uno sacar hebra, horas y horas y horas, puede uno estar en la meditación caminando, reflexionando en las desventajas del cuerpo, en ver las limitaciones del cuerpo, las inconveniencias, los aspectos repulsivos, etcétera, ¿no? Es una base para el conocimiento introspectivo. De hecho, nos bastaría eso para iluminarnos. Si lo viéramos correctamente, ¿no? Entonces, eso se hace con el cuerpo. Por lo menos, el Buda nos enseña que a pesar de ser tan problemático, puede ser el instrumento, puede ser el canal para liberarnos. ¿Sí? Si desarrollamos concentración y lo vemos tal como es, entonces tenemos una gran oportunidad. Entonces, con concentración, vemos al cuerpo como impermanente, como insatisfactorio, como carente de esencia, o ser, o yo. Bueno, lo dejamos aquí para su reflexión y sí, a menudo consideren que descansen. Bueno, pues esa fue la plática y tenemos un poco de tiempo. Si alguien tiene algún comentario o pregunta, con mucho gusto. Soledad, adelante. Bueno, Miguel, antes que nada, te agradezco mucho y bueno, es una charla, no sé cuándo la diste, pero es tan vigente siempre. Bueno, siempre el Dhamma Sí, es atemporal. sí, totalmente, por eso. Y bueno, me hizo recordar mucho a una fábula, no me acuerdo exactamente en qué sutta el Buda habla de nuestro dominio ancestral, y habla justamente de eso, que siempre que tengamos la atención en los cuatro fundamentos de la atención estaremos como protegidos, porque es ahí donde podemos darnos cuenta en algún momento de cualquiera de las tres características, ¿no? Claro, es correcto. Este, y me acuerdo sí que hablaba de un símil de un águila o de un halcón y las perdices, que si las perdices salían de su surco, el halcón la agarró, le dijo, bueno, me Claro, agarraste porque yo no estaba en mi dominio. Y dice, claro. bueno, te vuelvo a dejar. Y la volvió a dejar en los surcos y ahí sí, ella ya no pudo. Entonces, por eso hay que estar siempre en nuestro dominio, ¿no? Sí, a eso se Este, refiere el dominio precisamente en la comprensión clara. claro, por eso. Exactamente, el dominio son los cuatro fundamentos de la Sí, atención. Mientras nos restringamos a eso, estamos, sí, como dices tú, protegidos, protegidos, realmente. claro, sí, 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 sí. sí. Eso debe Y entenderse muy bien. además, sí, y además, Miguel, yo digo, ¿no? Tenemos tanta ignorancia que creemos que hacemos muchas veces las cosas porque nos gusta bañarnos, comemos porque nos gusta la comida, pero es que no podría ser de otra manera. No podemos decidir dejar de comer ni dejar de bañarnos, pero creemos que lo hacemos eso porque nos gusta, y no es Sí, así. sí, sí, Pero muy linda tu charla, Miguel. Muchas gracias, ¿eh? sí, 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 sí. Por Muy ejemplo, cuando comemos el placer es inseparable, ¿no? didáctica. No podemos dislocarnos del placer, pero lo que sí podemos hacer es prestar Sí, atención clara, ¿no? Al proceso de la cosa. Por eso decimos, sobre todo en los retiros, ¿no? Generalmente en los retiros siempre se dice, ¿no? Eh, eh, Tomo esta comida no por diversión, ni para embellecerme, etcétera, etcétera, sino solamente para que este cuerpo pueda continuar sus funciones. así, Esa es la forma sí, realista, sí, cruda,
básica, ¿no? Y claro, eso va acompañado con sensación agradable. Bueno, ahí entonces, bajo ese contexto, observamos que esa sensación agradable es pasajera, es tan efímera, ¿eh? Y cómo es que muchas veces en condiciones ordinarias estamos anticipando el placer de una buena comida, ¿no? Me voy a comer unos Mm, tacos a la mexicana, qué delicia, tiene sí, años que no los como. Y la mente está ya encadenada, ¿no? Cuando no hay atención. Cuando hay atención, entonces no hay ningún problema. O sea, hacemos todas las cosas, tomamos una buena ducha, que puede ser también placentera, pero no volvemos a engancharnos, ¿no? Evitar el apego, porque ahí está, Sí, entre el la apego, sí, sensación, que nace hay de que la evitar el sensualidad. apego, ¿no? Claro, Claro. claro, claro, claro. Ahí es Y donde podemos romper la cadena ahí condicionada. podemos empezar a romper la cadena, Sí. exactamente. Héctor, adelante, por favor. Adelante, Héctor. Gracias. Estoy luchando un poquito con la tecnología. Miguel, mucho gusto de volver a verte. Buenas tardes, muchas gracias por la plática. Compañeros y compañeros también, gusto de estar compartiendo con ustedes, que me lo permitan. Eh, Miguel, dentro de este proceso causal, o toda esta cadena de causas, mencionaste lo de las malas compañías, pero no nada más serían las malas compañías las que vendrían a ser en algún momento dado un problema, y sino el hecho de que uno está asociado o relacionado, más bien es la palabra, a nivel incluso familiar, con personas que tienen una agenda, por decirlo así, tienen una agenda. Y, por ejemplo, siempre tienen cierta hora para comer, pero luego cuando esa hora para comer obstruye o coincide con horarios en que hay pláticas como esta, y ese es precisamente uno de los casos, o retiros, o situaciones en que uno puede recibir el Dama, pero por el hecho simple de que la familia o las circunstancias lo obligan a uno a atender la comida, por ejemplo, este, se que enfrenta uno en una situación de decir, o me quedo sin comer o escucho la plática, que por cierto hoy fue mi caso. Entonces, no nada más son las malas compañías, sino en un momento dado el hecho de que, ya sea por cama o por X circunstancias, uno no siempre tiene la libertad de poder disponer del tiempo para poder asignárselo al Dama, al estudio, a la práctica del Dama en cualquiera de sus modalidades. Ese es un comentario que quería hacer, y Sí, si déjame hay comentar alguna un poquito. recomendación te lo agradecería. Sí, mira, de hecho, el término malas compañías es un término, en realidad es muy amplio, ¿no? Se refiere, se puede inclusive ampliar a cosas como lecturas no productivas, lecturas no convenientes, lecturas que solamente son la distracción, o videos, o programas de televisión, o películas. Pueden ser, estos son también compañías, ¿no? Son asociaciones que no son conducentes. Y por supuesto, lo opuesto también sucede, ¿no? Hay tanto personas como lecturas, como películas, como videos que son conducentes, ¿no? Entonces, uno debe, aquí la recomendación es que uno, hasta donde pueda uno tener control de su ambiente, uno se inclina hacia las buenas compañías, ¿no? La mejor de las compañías son los nobles, ¿no? Son las personas nobles, definitivamente, ¿no? Que casi siempre
son asequibles en el ámbito monástico, por lo general, ¿no? Uno busca compañía de los monjes, de las monjas, ir a los monasterios, asociarse, tener que ver con gentes que están practicando dama seriamente. Eso sería, digamos, por excelencia, la búsqueda de una buena compañía, pero repito, no solamente personas, son también otros aspectos que tienen que ver con impactos sensoriales, que pueden ser productivos o benéficos o no. Ahora, en caso como el que tú explicas, sí, bueno, es una situación difícil, muchas veces es una cuestión kármica, ¿no? O sea, nos encontramos en una cierta situación familiar, por ejemplo, pero hay que tomar en cuenta que nosotros escogimos estar en esa familia, ¿no? Entonces, bueno, digo, no es que esté bien o mal, es simplemente es como es la situación y lo mejor que puede uno hacer es precisamente en forma inteligente tratar de modular las dinámicas interpersonales, porque generalmente eso es lo más difícil en la vida diaria, son las interacciones interpersonales que a veces representan obstáculos y dificultades, y entonces ahí es donde uno tiene que ser muy, muy sabio, aplicar principios de paciencia, tolerancia, calma, no reactividad, ¿sí? Y cuando uno hace eso, pues ya habrá uno ganado bastante, a pesar de que uno no puede muchas veces cambiar en forma inmediata ciertas dinámicas, ¿no? Entonces uno tiene que, es una buena oportunidad también para soltar, para dejar ir, ¿no? Que sea, esto es como es y no voy a dejar que mi mente se altere simplemente, ¿no? Y habrá uno perdido la oportunidad de escuchar una plática, pero habrá uno ganado mucho practicando autocontrol, ¿no? Y renuncia también propiamente, ¿no? Entonces, la cuestión es eh, todos estamos en una situación diferente, cada uno tiene una vida muy particular y siempre hay obstáculos de esa vida, en toda esa vida, y lo sabio es enfrentarlos siempre manteniendo en lo posible atención plena a lo que está pasando, de manera que puede uno situarse en un punto de ecuanimidad, de cierta estabilidad interna, aunque todo alrededor es una confusión, por lo menos uno se altera menos, ¿no? Entonces, todo es práctica del Dhamma, todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces, lo que uno ve a veces como una desventaja puede ser una oportunidad de práctica, ¿no? Y esa es la forma en que podemos ir resolviendo muchos conflictos de interacción humana, ¿no? Sí. Claro, Bueno, me has dado un buen tip. Muchas ¿alguna gracias. otra, alguna otra pregunta, Gracias. comentario? Eh, Permiso. Sí, Bueno, Ismael, adelante. muchísimas gracias. Eh, esa última cadena de condicionalidades de las malas asociaciones lleva a la enseñanza errónea, falta de fe, no inclinación a la investigación. ¿Está en algún sutta o dónde lo Sí, es, puedo, es un sutta. si se eh, acuerda, si no? si no, a lo mejor me equivoco, pero por favor corrobórenlo. Debe estar en Anguttara Nikaya, libro de los 10, el sutta número 60. Pero a lo mejor me equivoco, ¿eh? Y si me equivoco, les pido una disculpa, pero vagamente creo que ese es el sutta. Anguttara Nikaya, libro de los 10, el número 60 en la edición de Bhikkhu Bodhi. Ojalá no me equivoque. Pero si lo voy a buscar después de esta plática, lo voy a comprobar y si me equivoqué, yo les mando la referencia correcta por WhatsApp. Muchísimas gracias. Adelante, Miguel. Sí, Miguel, buenas noches. No, quería simplemente aclarar que entre los videos que están en YouTube hay uno o dos que vos hablas específicamente de la Ese es un- ignorancia, se llama Villa.
Ese es, exactamente. este discurso, ¿no? Así que está dentro de la colección de videos de De YouTube. las grabaciones. Sí. ¿Serías tan amable de ver, comprobarlo si es el Langutara 10.60, creo? Sí, tendría Y que en caso de que buscarlo. no lo sea, por favor envíanos la referencia por WhatsApp. Pongo por WhatsApp el link del video ese Ah, anterior. perfecto. Bueno, qué Ahí mejor. está el resumen, está la explicación, está todo. Excelente. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Gracias. Gracias. Bueno, se nos ha ido el tiempo y bueno. Por cierto, pensaba yo enviarles, de todos modos, yo les envío la grabación original, ¿no? Porque tengo entendido que se ha grabado la sesión, pero como un complemento les voy a enviar, Jonathan, te envío el video mismo para que lo distribuyas al grupo, por favor. Sí. Bueno, muchísimas gracias y les deseo lo mejor, que estén bien, contentos, en paz, que puedan practicar y si el karma lo permite, nos veremos en 15 días. Gracias, mucho Estén mejor Gracias, para muy bien. Miguel. todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, buena tarde. Gracias, buena tarde. Gracias.